Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, en el dial 106.5 FM. Nos siguen también en todas nuestras redes sociales, plataformas web, www.marialtv.com y por supuesto el dial 106.5. Recuerden que esta entrevista la pueden ver desde cualquier parte del mundo. Cerramos la semana en una semana de entrevistas fantástica. Y se vienen ya las presidenciales, estamos ya a nada, en febrero, se vienen las presidenciales estadounidenses, también las tocaremos aquí en Análisis en tiempos de coronavirus, pero hoy vamos a hablar con Juan Pablo Hidalgo, que es coordinador nacional de los jóvenes de Creo, y es un placer recibirlo. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ricardo. Para mí es un gusto compartir la noche de hoy contigo, así que adelante. Adelante, Juan Pablo, vamos a hablar de política. Juan Pablo, primero que nada, preguntarte cuál es tu labor principal como coordinador nacional de los jóvenes de Creo. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, el primero y más importante es identificar a jóvenes que estén dispuestos a participar en política y el día de mañana ocupar los espacios de poder y que ese poder sea transformado en servicio a la gente. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el problema en este momento de los ecuatorianos? Que sienten que hay servidores públicos que le están haciendo un favor al ciudadano, cuando es lo contrario. El ciudadano es el mandante, es la persona con la cual a través de sus impuestos le paga el salario a todos los que son servidores públicos y los que aspiramos a ser el día de mañana, en este caso asambleístas. Uno tiene que ser responsable, respetuoso con la función que uno quiere ejercer. Y mi función básicamente es identificar jóvenes, invitarlos al movimiento, formarlos y que el día de mañana ellos sean candidatos o servidores públicos para que puedan cumplir de una buena manera los espacios de poder. La gente tiene que sentir que los políticos están sirviendo para algo. Porque como tú lo sabes, y mucho más el segmento de tu edad, hay una apatía en la política porque lo que ven en las noticias son cosas contradictorias, cosas negativas. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y cómo se da este scouting de jóvenes que usted me dice precisamente? O sea, ¿se los ve porque los ve en la universidad, porque es el primo del amigo, porque los ve en un partido político? ¿Cómo se da este scouting? Bueno, realmente es de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Porque desde jóvenes Creo, tenemos 4 puntos básicos en el cual nos vamos desenvolviendo Uh-huh. para hacer las actividades. La primera está en la parte de comunicación, que incluye las redes sociales. Ahí comunicamos todo lo que hacemos, lo que aspiramos y extendemos invitaciones para que los jóvenes se involucren y lo hacemos a través de actividades culturales, deportivas, formativas, medioambientales, de cuidado animal, porque cada joven tiene una causa. Sí. Hay jóvenes que les gustan ciertos temas y nosotros desde el Frente de Juventudes o el partido político tratamos de solventar y de involucrar a estos jóvenes para que encuentren un espacio y ellos puedan generar sus actividades. Sí. Y Juan Pablo, preguntarle justamente a usted, que es, repito, coordinador nacional de los jóvenes de Creo, y aspira a ser asambleísta nacional. Yo creo que en estas épocas, como usted dice, hay mucha apatía en la política, ciertamente. Y yo creo que muchos jóvenes en redes sociales probablemente ven a Creo, y usted está aquí para desmentir si es que lo que estoy diciendo es incorrecto, ven a un partido derechista tal vez conservador, que no está muy de acuerdo con la ideología de género, instituciones LGTBI, código orgánico de la salud, cambiarlo, me refiero a lo que ha pasado en estos días. ¿Es creo, es un partido de derecha conservadora que no está de acuerdo con estos temas o cómo se los maneja? Bueno, mira, nosotros somos un partido de tendencia liberal en la cual somos respetuosos de las diferentes maneras como piensa la sociedad. Nosotros nunca vamos a activar para imponer nuestra ideología sobre los demás. Creemos que el individuo tiene soberanía en su accionar y en su forma de pensar, que es cosa contraria a lo que tú encuentras en las tendencias, como tú mencionas, ya metiendo de la parte ideológica de izquierda, que ellos impulsan imponer la forma de pensar de un determinado grupo al resto de la sociedad. Nosotros lo que hacemos es respetar tu forma de pensar, porque creemos que cada uno tiene la libertad de tomar su propia decisión y postura ante cualquier tema. Esa es la gran diferencia. Un lado de la población quiere imponer la forma para correcta o incorrectamente, y eso es un criterio y un debate muy aparte, pero lo quieren imponer. Nosotros lo que hacemos es respetar indistintamente la forma como tú piensas o como quieras actuar,
pero sin imponer. Respetamos netamente esa libre albedrío de tus acciones. Sí, pero es complicado generalizar también porque tampoco podemos saber qué exactamente piensa cada asambleísta. No vamos a decir de que todos piensan exactamente igual, que somos robots. Entonces, para ponerle en un ejemplo personal, y usted, en el caso de que esté sentado en el escaño de asamblea, ha habido este tema tan polémico que es la reforma o el cambio del Código Orgánico de la Salud. Si es que hubieran votaciones en la asamblea para cambiar el Código Orgánico de la Salud, ¿usted votaría a favor de cambiarlo o en contra? Bueno, tal como lo hizo el bloque de Creo, que se abstuvo, porque realmente nosotros, desde el partido Creo, yo creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa. Los principios ideológicos del movimiento te dicen un derecho fundamental es el derecho a la vida. Con esto quiere decirte que nosotros siempre vamos a respetar, como dicen el COS. ¿Cuál es el problema del COS? Es justamente la confusión de la terminología, porque no es de fácil entendimiento. Por ejemplo, ahí decía la vida materno, materno-fetal. Sí. No creemos, impulsamos que en el COS tiene que ser explícitamente el cuidado de las dos vidas. Ya eso ya verá en algo técnico, médico, el doctor que los atienda, pero la prioridad es la vida. Nosotros estábamos en contra o nos absteníamos porque también era un código de seguridad, perdón, de salud, en el cual estaba muy centralista, muy intervencionista, porque atacaba justamente la salud privada. Había ciertos ítems en los cuales se querían regularizar el precio de la consulta o el precio de los medicamentos, y eso es algo que va en contra de lo que defendemos justamente como Creo. Así es. Y hablando pues ahora en el tema político generalizado, viendo el partido de Creo, claramente ha habido pues estos últimos 10 años del correísmo más el gobierno del presidente Lenín Moreno. La gente busca un cambio, yo creo que se demostró en las elecciones pasadas cuando Guillermo Lasso sacó un buen porcentaje de votos. Él dijo que fue amañada la votación, no lo pudo demostrar. Pero me gustaría pues preguntarle, en esta situación que ustedes ya vienen fortalecidos por la alianza del Partido Social Cristiano, cuando lleguen al poder, están las situaciones diferentes. ¿Cuáles son las dos posibles situaciones? La primera es que pase como pasó en la Argentina, que llegó Macri después de 10 años del kirchnerismo y de Cristina Fernández, y haga un mal trabajo y la Argentina se condenó a sí misma. La derecha opositora de la Argentina se condenó a caer nuevamente en Cristina Fernández, en Alberto Fernández. Usted entenderá a qué ejemplo me refiero con este país, no quiero decir nombre, se entenderá perfectamente. Entonces, ¿cuál va a ser el principal cambio o trabajo en el que se focalizará el gobierno de Creo, los partidarios, los asambleístas y el presidente Guillermo Lasso? Primero, no perder tiempo. Una diferencia de lo que hizo Kirchner, lo que hizo Macri con lo que va a hacer Guillermo Lasso son los tiempos. Macri tomó casi 3 años para tomar muchas medidas en el aspecto económico. Nosotros estamos impulsando los 100 primeros minutos del gobierno, no queremos improvisar. Guillermo Lasso, desde el primer día que se ha posesionado, ya tiene listos los decretos. Nosotros como asambleístas, los proyectos de ley que vamos a impulsar para justamente dinamizar la economía en el momento en el cual casi hay, de cada 10 ecuatorianos, 8 no tienen un empleo formal, muchos están en la informalidad 2 y 3 años, y es el momento indicado de no desperdiciar lo más valioso, que es la esperanza del ciudadano en este momento para hacer los cambios radicales. Cuando tú tienes, en el caso de Argentina, que tienes una oposición y te demoras por falta de voluntad política en aplicar tu plan de gobierno, tú lo que vas a obtener es resistencia. Y le vas a dar argumentos para que el día de mañana te digan, mira, no te funcionó porque te demoraste, yo era la mejor opción antes de que él llegara. Entonces, ese yo creo que es lo primordial, o sea, la voluntad política y no la pérdida de tiempo para implementar nuestro plan de gobierno. ¿Cómo reaccionaría? Me pregunto yo. Probablemente estemos en una de las épocas que más actos de corrupción se han desvelado. Estamos hablando de más de 60 legisladores con cargos. Estamos hablando de un expresidente con cohecho de delito agravado. Estamos hablando pues de empresas nacionales, multinacionales. Bueno, ustedes saben todo lo que está pasando en el país. Se tiene este pensamiento cultural o popular en el país de que se dice
todos roban, todos los políticos roban, siempre va a haber corrupción, siempre ha habido, pero al menos vamos a votar por los que hacen. Me retomo a la gente que vota por el presidente Correa o le gusta el presidente Correa. No los estoy criticando por eso, pero algunos la mentalidad es, sí, el presidente roba como todos roban, pero al menos hizo carreteras. Como dijo Rafael Correa, Manaví no conocía el asfalto antes de que yo llegara. Quien esté de acuerdo, esté de acuerdo. Los hospitales, etcétera, etcétera, pero ¿a qué precio? Entonces, yo le pregunto a usted, en este tipo de casos, ¿cómo puede un partido político, independientemente de su ideología, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, cómo puede mantener la credibilidad? Por ejemplo, si yo voy a votar por Guillermo Lasso, por Creo, doy una raya, ¿cómo yo tengo la credibilidad que no van a haber este tipo de cosas nuevamente, que no van a haber peculado, que no va a haber delitos, que no va a haber corrupción, que no vamos a caer en lo mismo, pero simplemente con otra ideología y con otra cara? ¿Cómo se llega a esa credibilidad? Bueno, yo lo divido en dos partes. Comenzando que lo primero es que los políticos son el reflejo de los partidos en el cual hacen militancia. Tú tienes que ver que en el Ecuador uno de los mayores problemas siempre ha sido el sistema de partidos políticos. Si tú, Ricardo, que es apellido Morla, hace unos 20 años atrás querías hacer un partido político, lo más seguro es que tú lo ponías Partido Morlista Ecuatoriano. ¿Y Claro. quiénes eran las personas que conformaban tu partido político? Tus Ajá. amigos, tus primos, si tienes hermanos, tus hermanos, y a la familia y la gallada. Por eso yo creo que ahí está la debilidad que también pasó justamente con Rafael Correa. Si tú recordarás, en el 2006, Rafael Correa era un jovencito que llegó sin estructura, sin formación de un equipo de trabajo, que llegó con un gran conglomerado de políticos que cuando llegaron al poder se repartieron el país. Después, en el transcurso del tiempo, es que lo fue dejando de lado, después creó su partido, ya tuvo sus figuras, pero lo primordial es primero cómo formas el partido, con qué personas. Algo importante en Creo, cuando conocí a Guillermo Lasso, a César Monge, es que ellos impulsan ideas y no personas. Exacto. Para yo ser en este momento candidato, tengo 8 años de militancia. Comencé con una primera candidatura en el 2014, siendo el último de la lista. He vivido un proceso, me he formado y en este momento el premio de la constancia, de la responsabilidad, de la formación, de la preparación, es que yo esté en este momento encabezando un distrito para ser candidato para la Asamblea Nacional. Esto no es un candado, ni un seguro que el día de mañana alguien cometa un error. Y ahí viene la segunda parte de lo que te mencionaba. ¿Qué es lo que pasaba en el gobierno de Alianza País? Es que la persona que cometía un error no era sancionada. El gobierno institucionalizó que Ricardo Morla cometió un error y el día de mañana estaba en Carondelet demostrándole el respaldo del gobierno nacional, traían a Miguel Bosé, armaban la fiesta y decían, Ricardo, estamos contigo. ¿Qué pasaba con la persona que investigaba? Lo estaban acusando de vendepatria, lo acusaban y tiraban todas las justicias hacia la persona que hacía la investigación. Y los medios de comunicación, ni qué decir, pues eran los peores de toda la palestra política, porque decían que los medios de comunicación estaban vendidos, que solo funcionaban los medios de comunicación del Estado. ¿Qué generaba esto? Que prácticamente el gobierno de Alianza País generó un sistema en el cual defendía a los corruptos y no solo que defendía a los corruptos, sino que impulsaba la impunidad, que es lo que tiene que ser un gobierno serio. Porque tú no puedes meter las manos al fuego por absolutamente nadie. Es que si el día de mañana Juan Pablo Hidalgo se equivoca, le caiga todo el peso de la ley, que tiene que dar la cara por los errores que cometes. Eso es lo que tiene que darle tranquilidad al ecuatoriano. Porque ¿qué es lo que pasa en este momento? Anda a ver a todos los políticos de ese país que están ahorita en la cárcel, en el centro de detención de la Tacunga, o están movidos en embajadas, o están en Bélgica. Es que lo más económico, lo más fácil y rentable económicamente hablando, es irse preso, le dan una pena de 5 años, por buen comportamiento sales en 3 y prácticamente disfrutas todo lo que te robaste, pues. O sea, como decimos los guayaquileños en palabras sencillas, es como que le estés pagando por estar preso. Sí. Es la mejor manera de lavar dinero en este momento, ser un político corrupto, y eso es lo que tiene que cambiar con leyes fuertes. Por ejemplo, hay que fortalecer y aprobar la ley de extinción de dominio. Hay que llegar hasta el último centavo a través de los testaferros, cómo han guardado todos los recursos del Estado ecuatoriano. Sí, 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 estamos de acuerdo en eso, Juan Pablo, pero también está el tema, pues, de
de todo lo que ha afectado en este momento la pandemia del coronavirus. Ecuador tiene un porcentaje entre 35 y 40% de pobreza, se han perdido empleos, se han extinguido microempresas, pequeñas empresas. Realmente estamos en una recesión económica, probablemente una de las más grandes de la historia del país. Entonces, yo no me pregunto, yo creo que Guillermo Lasso él solo se ha hecho, es un gran empresario y seguramente tiene las habilidades para hacer, pues, de empresas, de multinacionales, para mover la economía. Pero yo me pregunto, ¿qué va a hacer Guillermo Lasso o su partido con la extrema pobreza del país, que es un gran porcentaje? ¿Cómo se los va a incentivar? Anteriormente los presidentes, pues, se les daba y, pues, se quedaban felices, o ¿cómo se va a incentivar la pobreza del país? Usted sabe a lo que me refiero, Juan Pablo. Bueno, no queremos incentivar la pobreza, por este caso, ojo, queremos eliminar, erradicar la pobreza. Exacto, disculpe, me reformó. Lo primero que tienes que hacer... se salga de la pobreza. Correcto. Lo primero que tienes que hacer es volver atractivo al país. Porque para traer los dólares, los inversionistas, los que ponen su capital en riesgo, ellos cogen el mapa de Sudamérica y tienes arriba de Ecuador a Colombia, abajo tienes a Perú, que cada vez que una persona va a poner su capital, tiene estímulos tributarios, impositivos, de 5, 10, 15, 20 años, dependiendo de la inversión. En cambio, en Ecuador, no solo que te cargan en la parte tributaria, impositiva, sino que hay un impuesto que va directamente al bolsillo de la persona que invierte su dinero, que es el ISD, que es el impuesto de salida de divisa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar tantos impuestos que lo que hacen es espantar la inversión, no solo extranjera, sino también local. Porque como tú decías, no hay que pensar solo en los que vienen, sino también en los que ya existen. Hay que aliviar, no digo eliminar todos los impuestos, ojo, no, sino los que sobrecargan el desarrollo de la actividad económica. ¿Cómo tienes que hacer esto? Guillermo Lasso tiene una propuesta que el actual banco, el Ban Ecuador, regrese a ser el Banco Nacional de Fomento e indistintamente de tu actividad económica, tú puedes acceder a un crédito al 1% y a 30 años plazo. ¿Por qué? Porque es banca pública, es el dinero de todos los ecuatorianos y la mejor solución es que ese dinero quede en los bolsillos de los ecuatorianos, dinamizando la economía, dándole la oportunidad de que personas como tú, Ricardo, jóvenes, puedan emprender de manera fácil. No puede ser posible que en este momento la banca pública sea tan difícil acceder a un crédito como la banca privada. La banca privada es un negocio muy particular, pero la banca pública es el recurso de todos los ecuatorianos. Y en este momento lo que necesita ese sector del país es un alivio, es que le inyectes dólares, que le da facilidad para que ellos puedan emprender. Que el día de mañana también tienes que ser innovador en las propuestas. ¿Qué estamos haciendo desde Creo? Si Ricardo Morla el día de mañana quiere emprender un negocio y al momento que tú contrates a sectores vulnerables como son madres de familia, solteras o jóvenes, hacer estímulos tributarios en los cuales, porque Ricardo contrata a uno de este sector, tiene un incentivo tributario y gana Ricardo como emprendedor, como empresario, y gana una madre soltera o un joven por tener una oportunidad laboral. Tiene que haber una relación entre empleador y colaborador. No lo que hemos visto hasta en estos últimos 14 años, que hay una disputa de clases sociales. No, el país lo sacamos adelante. El país tiene una salida, pero necesita un buen administrador con experiencia. Y esa persona es Guillermo Lasso, que tiene más de 50 años administrando en el sector privado y también público. Así es. Y también, pues, hablando de sectores, ¿cómo se va a potenciar el sector de la educación? El sector de la educación fue muy golpeado porque se quitó un vasto presupuesto de las universidades públicas. Más de 32 instituciones perdieron el bachillerato internacional. Así que, pues, la situación de la educación está bastante debilitada en el país. ¿Cómo se reestructura o cuál es el plan de Creo para reestructurar la educación tanto principal como mediana como de universidad? Correcto, justamente no visualizar el problema solo en la educación superior, sino desde la educación inicial, porque el problema es integral. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Los recursos existen, lo que hay que tener es un buen administrador. En la parte de la educación superior, como tú mencionabas, hay que devolverle la autonomía a las universidades. No puede ser que las entidades como el CENESID, el CEACES, el CEAS, sean entidades regulatorias que están a disposición del gobierno de turno.
Tú entenderás que todas estas instituciones lo que hacían era apretar y manipular a todos los rectores de las universidades privadas, regulando lo que tú decías, eliminando a gusto de ellos, cuando ellos tienen que tener la libertad de ver qué es lo mejor para ellos ofertar académicamente a los jóvenes estudiantes. Sin lugar a duda también una realidad es que la educación pública no se abastece para la demanda de jóvenes que se están graduando en la etapa secundaria y no hay espacio físico. Yo creo que esta pandemia adelantó el proceso. Es el momento de que la educación en línea sea mucho más progresiva, mucho más profunda, porque hay carreras que tú tranquilamente las puedes estudiar desde tu casa o desde tu oficina o desde el lugar que te puedas conectar a través de internet. Carreras como son la parte administrativa, económica. También habrá carreras que indiscutiblemente te harán forzada tu presencia digamos que en la universidad presencial, como es medicina, odontología, entre otras, pero lo que tiene que ser un gobierno responsable es darle todas las herramientas y toda la oferta educativa para que el ciudadano pueda prepararse. Sin lugar a dudas, los institutos técnicos tienen que seguir siendo fortalecidos, porque no todos, Ricardo, quieren ser doctores, abogados, ingenieros. Hay un sector de la población que quiere ser técnico en mecánica, técnico en desarrollo de sistemas, que en 2 años tú puedes o emprender tu propio negocio o buscar un empleo. Lo que tenemos que hacer como resumen es un gobierno que entienda lo que está pidiendo el joven o la persona que se quiere educar y ser responsable para ofertar o multiplicar las ofertas y que cada uno se adapte a su perfil o a lo que uno está aspirando en la construcción de sus sueños. Mira cuántos jóvenes, no solo que no ingresaron a la universidad, los que ingresaron están estudiando una carrera que ni siquiera ellos anhelaban, pero no tenían más opciones, porque era eso o regresar a su casa, ver la realidad con su familia y decirle, no estoy trabajando y tampoco estudiando. Es por eso que tenemos que visualizar. Yo como candidato a la Asamblea tengo una ley, una propuesta de ley, que es que el servicio de Internet sea considerado un servicio básico para que sea accesible a todos los ecuatorianos. Ojo, esto no quiere decir público, ojo, no, básico. Quiere decir que el sector privado o público puede entrar a competir libremente y que el ciudadano puede optar, pero siempre que este servicio sea 100% cumplido por Constitución y por ley, porque en este momento está decretado, o sea, está a través de un decreto del presidente Lenín Moreno, pero eso es temporal. Eso tiene que tener el marco legal para que tenga la seguridad de profundizar el servicio de Internet, porque quizás en la parte urbana, como compartimos tú y yo, en este momento tenemos el acceso, pero tú vas a las periferias de las ciudades o vas a las zonas rurales de los cantones en las provincias, ellos no tienen el acceso al Internet. ¿Por qué? Porque no es rentable económicamente quizás para las empresas. Al momento que garantizamos que es un servicio básico, va a ser una prioridad por Constitución, por ley, solventar esa necesidad a todos los ecuatorianos. Así es. Juan Pablo, preguntarle, pues esto ya es personal de mi parte, sería más idóneo preguntarle a un asambleísta por Manabí o sectorial de Manabí, pero muchos hablamos de que no estamos lejos de recuperarnos de esto que ha pasado del coronavirus. Yo creo que en totalidad ni siquiera nos hemos recuperado del terremoto del 2016. Y hablo porque en Manabí, al menos mi ciudad, Valle de Caratque, sigue como si hubiera pasado ayer el tema del terremoto. Obviamente, pues, unos cambios, pero nada importante. Y así se prometieron hospitales y se prometieron reestructuraciones y el aumento del IVA y se prometió y paguen más, no ha pasado nada. ¿Cómo se toma, creo, esto? Yo entiendo que no sea la situación de Manabí, pero no sé si en alguna reunión habrán hablado, chuta, seguimos en este tema, todavía hay gente que sufre por lo de hace 4 años. ¿Cómo creo se va a tomar esto y cómo lo va a encarar? Bueno, no cómo lo vamos a tomar, cómo lo tomamos, porque cuando sucedió esto, Guillermo Lasso fue una de las personas que primero, de manera privada, ayudamos a los hermanos manavitas. Segundo, políticamente sí un respaldo, por más que teníamos muchas contradicciones en pensamiento, en acciones con el ex presidente Rafael Correa, para que justamente puedan incrementar los 2 puntos al IVA, porque se entendía que esos recursos iban a ir directamente a las hermanas provincias de Manabí y Esmeraldas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es por eso que estamos en política. Esta nueva generación, indistintamente que sean jóvenes, pero nuevos rostros, tienen que tener compromiso de ser servidores públicos de calidad, que se comprometan con el ciudadano, que se comprometan con Manabí en tu caso. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que el dinero sí existió, pues. Estuvo ahí presente, se lo robaron. Ese es el problema en este momento, que los políticos de turno se lo llevan para su bolsillo.
El ejemplo más claro es Daniel Mendoza. Ojo, aquí, entre broma y verdad, los hospitales lo cumplieron, pero para ellos, porque hubo la repartición de todos los hospitales, pues para hacer negocio. Sí, sí, sí. Mientras el hermano ciudadano manavita está jodido, pues. Y eso no puede pasar. Por eso la responsabilidad más grande es que los partidos políticos tengan gente probada, que esté comprometida para que no vayan a robar los recursos de los ecuatorianos, porque los recursos existieron, se los robaron y se los siguen robando. Por eso necesitamos una persona, primero que sea un gran administrador como es Guillermo Lasso, y segundo, que sea 0% tolerante a la impunidad. No podemos permitir que la gente llegue a política para enriquecerse, cuando la tarea tiene que ser poner tu capacidad, tu tiempo, toda tu voluntad al servicio del ciudadano. Para mí la solución es que se cubra los espacios con gente correcta, gente que sea responsable y que sea honesta. O sea, usted me promete, Juan Pablo, que en un posible mandato de Guillermo Lasso, ningún político con irregularidades o con ilegalidades va a quedar impune de la ley. Totalmente. No, a ver, no va a quedar impune la ley, a ver, no quedaría impune la ley, hay que No añadir, quedaría, claro. aclarar. Van a decir Sí, que estamos fomentando lo mismo, no, 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 no. claro, claro, sí, sí. Totalmente, mucho más porque el proceso para que nosotros lleguemos al poder nos ha tomado 8 años, aquí hay gente comprometida con la vocación de servicio, que es lo que otros partidos, si te das cuenta, cogen 3 amigos, un partido, salen 3 meses antes de las elecciones y quieren llegar al poder. ¿Qué seguridad te da? Ojo, esto no es un candado que te va a decir, ¿sabes qué? Creo no va a tener ningún problema. Quizás lo tenga. Por lo que te garantizamos es que el equipo de Creo y el equipo de Guillermo Lasso lo que no va a hacer es tolerante a la impunidad. Y eso lo hemos venido demostrando. Mira que hemos tenido asambleístas y tú no los viste en actos irregulares, en repartición de hospitales. Tenemos asambleístas en Manaví, como la está en Iber, en la zona norte. Tú no la ves en ningún acto irregular o repartición de hospitales en Manaví. Es más, fue el asambleísta que impulsó el juicio político a Daniel Mendoza, que se entendía o se vendía como la joven promesa política de Manaví. No está en este momento, desde la prisión, vendiendo todos sus compinches. Y en ese cuadro que él describió, pudieron observar que no hubo ninguna persona que creo involucrada en los actos de corrupción, esos actos bochornosos que dieron paso al país, y que tú bien los conoces siendo manavita. Así es, Juan Pablo. Ya habiéndose dado, valga la redundancia, la alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo, se crea un podio, por así decirlo, de los 3 partidos que van a ser los protagonistas principales en las próximas elecciones. Pachacutic, Centro Democrático con Andrés Arauz a la cabeza, que es el presidente correísta, y el partido Creo. Ante esta situación que se ve que mucha gente optará por la votación de Andrés Arauz por ser, me da pena decirlo, pero casi que una marioneta de Rafael Correa, Pachacutic ser una izquierda, pues otra versión, por así decirlo, del correísmo, que no es izquierda, el socialismo del siglo XXI, al menos desde mi perspectiva. Y por supuesto están ustedes. ¿Se ven favoritos, se sienten favoritos para las elecciones que vienen? No, para nada. Nunca vamos a tener el sentimiento de favoritismo porque hay que trabajar fuerte. Esto aquí es como que no tuviéramos ningún voto, hay que ser responsable, hay que estar cercano a la gente, hay que darle a conocer nuestro plan de gobierno, nuestras propuestas, porque hay que hacer una política seria. No hay que hacer una política de estados de ánimos. Hoy me siento favorito, mañana me siento que estoy en último lugar. No, hay que ser responsable con la gente. Cuando estás en política tienes que entender que estás asumiendo un rol que trasciende, que te supera de manera individual, porque estás entregando tu tiempo, estás entregando tu capacidad a los ecuatorianos. Nosotros entendemos como que no tenemos ningún voto, ningún respaldo. Hay que ser muy responsable como políticos, no sentirse conformistas o sentirse ganadores. Hay que hablar con todos los ecuatorianos para que ellos entiendan que el Ecuador sí tiene salida y que la vea representado con Guillermo Lasso y el doctor Alfredo Borrero, y para la gente del sur de Guayaquil con Juan Pablo Hidalgo. Juan Pablo, ya para terminar, preguntarle, pues, ya como analista político, ¿cómo ve usted la perspectiva política? Durante 10 años, mucha gente tuvo la perspectiva que estuvimos muy cerca de ser como Venezuela, avecinarnos a eso. Y muchas personas, no solamente
ex fans de Rafael Correa, gente de derecha, gente de muchas posiciones políticas o ideologías políticas, han expresado, indiferentemente de lo que ha sido el trabajo gubernamental de este gobierno de turno, que Lenín Moreno nos ha salvado de ser Venezuela. Ya Lenín Moreno saliendo, ya viniendo unas nuevas elecciones, ¿usted consideraría, Juan Pablo, como asambleísta, como conocedor de la política joven, que Lenín Moreno cumplió su trabajo? No me refiero a todos, pero me refiero, ¿cumplió su trabajo de salvarnos de ser Venezuela? No, para nada, en lo absoluto. No. Es más, él representa el modelo al cual combatimos nosotros. En algún momento hicimos un acuerdo legislativo con 10 puntos bien determinados en los cuales, si coincidíamos, íbamos a respaldar con los votos en la Asamblea, pero siempre con acuerdos claros, transparentes, sobre la mesa, nada por debajo de la mesa. Y en el momento que se rompió este acuerdo fue justamente cuando defendieron pues, a Daniel Mendoza, el asambleísta de Manabí, que está involucrado en toda la repartición de los hospitales, porque traicionaron la voluntad no solo política, porque el acuerdo era solo firmado por Alianza País de Moreno con Creo, habían dos bancadas más, que era el BIN y los independientes. ¿Esto de aquí qué quiere decir? Que hay que ver un poco más allá de lo que se ve en la prensa o de lo que se habla. Yo creo que en este momento, en el 2021, la pelea va a ser la república, un país democrático contra el socialismo del siglo XXI. Estoy seguro que tuviste que haber escuchado las declaraciones de Arauz, que lanza un comentario que él quiere repatriar $30,000 de dinero legítimamente ganado por las personas que lo tengan para traerlo a Ecuador. O sea, si eso, yo creo que eso trasciende del socialismo del siglo XXI, eso ya es casi comunismo. Entonces, el 2021 es una elección muy importante porque va a tener la opción del cambio representada con Guillermo Lasso y los asambleístas del cambio, como lo soy en este momento, y vas a tener el continuismo, y yo creo que hasta de manera más agresiva, porque decir ese comentario tan a la ligera, es que no hay un respeto a la propiedad privada. El día de mañana van a decir, esta casa la va a coger el gobierno porque me considero que hay que tenerlo como un bien en común para los ecuatorianos. O sea, la defensa a la propiedad privada por los pisos, por favor. Entonces yo creo que todavía sigue teniendo estos dos modelos. Mucho más allá de los nombres, creo que lo que vamos a tener en el 2021 es la defensa de dos modelos. Un modelo de cambio liberal que tenga como eje principal al ciudadano y un modelo que ya lo hemos visto en estos 14 años, quizás los últimos dos, más o menos entre pelea de los compadres, que igual eso es algo indistintamente para mí, que representa corrupción, abuso de poder. Tú mucho más que estás atravesando en tiempo de comunicación social, cómo ese gobierno regulaba, ahorcaba, asfixiaba a los comunicadores sociales, a todos los medios de comunicación. Eso representan ellos. Y eso es lo que se va a tener que evaluar en el 2021, qué opción es la que vamos a elegir. Creo va a abolir la ley de comunicación. Por supuesto, como dice Guillermo Lasso, la mejor ley de comunicación es que no exista ley de comunicación. Tiene que haber una prensa libre e independiente. Es más, todos los actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno nacen muchas veces por periodistas serios e independientes. Uno, como cuando está en política, es objeto de análisis, de observación, de investigación, y tiene que hacerlo, porque si Juan Pablo Hidalgo el día de mañana no está haciendo absolutamente nada, como decimos los guayaquileños, chueco, que me investiguen lo que quieran. Voy a tener a Ricardo atrás mío en buena hora, con tal que va a ver que no he hecho absolutamente nada malo. Sí, sí, así es, Juan Pablo. Vamos a estar atrás suyo y si pasa algo lo llamaremos para que... Ricardo. Juan Pablo, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer. Muchas gracias, Ricardo. Yo solo quiero dar un mensaje a las personas que nos están escuchando. Es momento que una nueva generación llegue a dignificar la política, a recuperar la confianza del ecuatoriano. Y esperamos tener el respaldo de ellos en febrero del 2021. Así que hasta la próxima. Aquí estaremos.